Bienvenidos a otro encuentro con el maravilloso mundo de las ciencias. En la lección anterior analizamos lo referente a las funciones vegetativas, las cuales están integradas en el organismo determinando la integridad biológica y vimos ejemplos de esto. También analizamos el proceso de reproducción como aquel proceso que permite el mantenimiento de las especies en el tiempo y el espacio. Quiere decir entonces que este proceso de reproducción permite precisamente la estabilidad en las llamadas poblaciones. Y si estamos hablando de población, pasamos a estudiar precisamente otro nivel de organización de la materia. Por lo tanto, les propongo ya el título de nuestra lección. Unidad número 4. Niveles de organización de la materia. Lección 6. Nivel de población, características y ejemplos. Precisamente nos dedicaremos a definir las características que presenta el nivel de población. Y los invito para comenzar a retomar el concepto de especie. Especie. Conjunto de organismos que tienen un antecesor común, presentan características semejantes y pueden cruzarse entre sí y dejar descendencia. Estas son las características precisamente que nos define qué cosa es una especie y que ya analizamos en lecciones anteriores. La forma elemental de existencia de la especie en la naturaleza es la población. Observemos.
Están observando ustedes el esquema que representa precisamente las características de la población. Ahora yo quiero que ustedes atentamente observen este esquema y elaboren el concepto de población de acuerdo a los conocimientos que tienen del nivel de especie y el esquema que están observando. Los dejo para que ustedes solo elaboren el concepto y después comprobaremos. Creo que ya ustedes con su facilitador han sido capaces de elaborar con sus palabras el concepto de población. Pasemos entonces a comprobar. Población: conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un área determinada en un momento dado. Y específicamente está en relación este concepto con el esquema con el cual ustedes trabajaron. Ahora pongamos un ejemplo que ilustre precisamente los elementos que están en el concepto de población. Observemos. En una zona de Venezuela se detectó una población de 500 individuos de la especie de quetzales en los meses de enero, febrero y marzo en un año determinado.
como se observa en este ejemplo, están presentes todas las características de la población, pues se habla de un grupo de individuos de una misma especie, en un área determinada, en un lugar específico y en un momento dado. La distribución en las distintas poblaciones es variada. Estas pueden ser pequeñas si las especies que la forman se encuentran en peligro de extinción, o pueden ser grandes poblaciones si las especies que la forman se encuentran en abundancia. Ahora observemos algunos ejemplos de poblaciones. Están observando una población de palmas. Observen que están presentes las características de este concepto, o sea, un grupo de individuos de la misma especie en un área determinada. Una población de leones. Una población de helechos. Observen ustedes una población de gatos. Una población de pinos. Y una población de aves. Por lo tanto, podemos resumir lo siguiente. Las relaciones que se establecen entre los individuos de una misma especie reciben el nombre de relaciones intraespecíficas, o sea, que observamos diferentes ejemplos de poblaciones, pero entre esos individuos de esa misma especie se van a establecer relaciones dentro de la población, y estas reciben el nombre de relaciones intraespecíficas.
Entre estas relaciones intraespecíficas podemos mencionar varios ejemplos. Aquí tienen las vinculadas con la reproducción. Son las relaciones que se establecen entre los individuos de una población y que tienen valor en el mantenimiento de la especie, o sea, el proceso de reproducción. Otro ejemplo de relaciones intraespecíficas es la territorialidad, o sea, cuando dentro del área que ocupa la población, un individuo, pareja o grupo delimita su territorio, el cual es defendido activamente de otros miembros de su propia especie. Tenemos como ejemplos los lobos, los perros, algunos artrópodos y moluscos. La ventaja de esta relación precisamente consiste en que cada animal tiene su área determinada, que es reconocida y respetada por los demás miembros de la misma especie, en la cual estos disponen de los recursos necesarios como para alimentarse, para reproducirse, por lo que aquí la competencia disminuye. Y la competencia intraespecífica, que es cuando los competidores luchan por un mismo recurso para ambos. Por ejemplo, si la población está integrada solo por unos pocos miembros, esto no constituye un factor ecológico de importancia. Pero si son numerosos, o sea, en la población numerosos grupos de especies, la lucha se establece, pues el incremento del número de individuos aumenta, por lo tanto aumenta la competencia entre los mismos ante las necesidades vitales. Pongamos un ejemplo de competencia intraespecífica. Cuando en un bosque una población de plantas de majagua crecen juntas, sus raíces entran en competencia por el agua y los nutrientes, mientras que sus ramas lo hacen por la luz.
Esto determina que al aumentar la competencia se retarda el crecimiento. En este caso, la competencia tiene efecto regulador en la población. Esto también lo vemos, por ejemplo, en una población de cocodrilos, cuando entran en competencia, aquellos que son más rápidos, los más fuertes, son los que logran sobrevivir. Ahora, en las poblaciones también se van a establecer las llamadas características de grupos. Observemos cuáles son. Características de las poblaciones. Y aquí tenemos ejemplos de algunas de las características de las poblaciones. La densidad, que es la cantidad de individuos de la población en relación con un área determinada. O sea, una población puede ser menos densa o más densa según la cantidad de individuos que existan en dicha población. La natalidad, proporción de nacimientos, la cual, por supuesto, tiende a aumentar la densidad en la población. La mortalidad, que es la proporción de individuos perdidos por muerte. Esto determina que la población disminuya su densidad. Otra de las características presentes en la población es la migración, que esta es la acción de pasar de una población a otra. Y dentro de la migración tenemos como caso la inmigración y la emigración. En el caso de la inmigración, esta tiende a elevar la densidad de la población y la emigración tiende a disminuir la densidad, o sea, cuando las especies, los individuos, emigran hacia otra zona o área determinada.
la distribución, que es la forma en que los individuos se encuentran distribuidos en el espacio, dispersos al azar, con una distribución uniforme en el área o formando grupos. Analicemos estas características aplicadas a la dinámica de las poblaciones. Pero antes tenemos que analizar dos conceptos fundamentales. Observemos cuáles son. El potencial biótico. Tendencia de la población a aumentar en número bajo condiciones ambientales ideales. O sea, la regulación del número de individuos en las poblaciones, en este caso, es fundamental. Y el otro concepto fundamental es la resistencia ambiental, que es el conjunto de factores abióticos y bióticos que impiden la reproducción de una especie al máximo. Analicémoslos ahora mediante una gráfica. Están observando en este caso la gráfica de crecimiento de una población. Se observa la relación entre el potencial biótico y la resistencia ambiental.
En este caso, el tamaño de la población que está representada por el trazo continuo fluctúa, primero por encima del valor límite y después por debajo de este. Cuando la línea sobrepasa, en este caso el valor del límite máximo, la velocidad de muerte en la población aumenta y disminuye precisamente esa densidad. Pero cuando queda por debajo del valor límite, la población comienza a aumentar. Aquí se observa que el número de individuos varía, lo cual indica la resistencia ambiental. Esto está causado precisamente por los llamados factores limitantes. Observemos cuáles son. Los factores limitantes son aquellos que determinan el crecimiento en número de las poblaciones y su distribución. Esto pueden ocasionar las variaciones en la concentración del dioxígeno y el carbono, la competencia, la depredación, los efectos del clima, entre otros. Para demostrar precisamente cómo actúan estos factores en las poblaciones, los invito a una curiosidad. En condiciones óptimas, un par de moscas, Drosophila melanogaster, que se encuentran en las frutas, pueden dar 3.368 por 10 a la 52 descendientes. Y una pareja de elefantes tendrían 19 millones de descendientes al cabo de 750 años. Esto no sucede debido a la resistencia ambiental. Ustedes aquí pueden aplicar los conocimientos que tienen de matemática y sacar precisamente el resultado de 3.368 por 10 a la 52, multiplicando 10 por 10 52 veces y ese producto multiplicarlo por 3.368 para que determinen la cantidad de especies de moscas que entonces existirían en la naturaleza. Queda entonces demostrado cómo precisamente la resistencia ambiental permite mantener un número de especies o de individuos adecuado en la naturaleza. Y ahora les propongo un momento de resumen.
Las relaciones que se establecen entre los individuos de una población reciben el nombre de relaciones intraespecíficas, y estas son las que están, por ejemplo, vinculadas con la reproducción, la territorialidad y la competencia intraespecífica. En las poblaciones se manifiestan importantes características de grupos, como son la densidad, la natalidad, la mortalidad, la distribución y las migraciones. Y la relación que se establece entre el potencial biótico, como la tendencia a aumentar la población en números de individuos en condiciones ambientales ideales, y la resistencia ambiental, que es el conjunto de factores limitantes que impiden la reproducción de una especie al máximo, permitiendo el número de individuos adecuados de especies en una población. Y para que ustedes continúen profundizando en el tema con la ayuda de su facilitador, les propongo un trabajo independiente. La gráfica representa las fluctuaciones de una población de langostas durante 5 años. Copien la parte de este trabajo independiente para después continuar. Están observando ustedes la gráfica, que también deben copiar en su libreta.
explica qué ocurrió a la población de langostas en el periodo de 1996 a 1998 y explica las dos causas posibles de lo ocurrido entre 1998 y 2000. Aquí ustedes tienen que tener presente los factores limitantes, así como la resistencia ambiental en este caso. También los invito a que realicen las actividades que aparecen en su folleto de trabajo. Y ya me estoy despidiendo con el deseo de estar con ustedes en un próximo encuentro.